le bendiga, amados hermanos, una vez más por acá, teniendo la exposición de la palabra. Vamos a orar primeramente, a ponernos en manos de Dios, a fin de que Dios esté con nosotros y nos dirija en todo. Oramos. Bendito Dios y Padre, venimos delante de ti en oración, descansando, oh Dios, confiados en ti, pidiendo, Padre, que tú hables a nuestros corazones a través de tu santa y bendita palabra, y que tú a través de ella también traigas a algunos a Cristo. En Él es nuestro ruego. Amén. En un sermón anterior, en Génesis capítulo 24, algunos recuerdan, nosotros preguntábamos en esa ocasión, ¿qué hace un siervo de Dios después de orar, después de ser diligente? Veíamos que por el siervo de Abraham en Génesis capítulo 24, los siervos de Dios dejan a Dios actuar. Ellos se esfuerzan, pero no fuerzan las cosas. Veíamos también que los siervos de Dios también, después de orar, después de actuar, observan cómo el Señor está respondiendo. Hoy vamos a continuar con nuestra segunda parte de ese sermón, y yo quiero que empecemos con una suposición para empezar. Sobre esa suposición, entonces, vamos a ir viendo nuestro tema. ¿Tú te imaginas que hoy, cuando tú empieces a orar y cuando tú termines de orar, inmediatamente estés terminando de orar, inmediatamente Dios esté respondiendo? ¿Tú te imaginas, hermano? Que inmediatamente termines de orar, inmediatamente empieza Dios a responder. De verdad que uno diría, ¿a quién no le gustaría que sea así? Yo creo que a todos nosotros nos gustaría que ese sea nuestro escenario siempre. Que inmediatamente terminemos de orar, inmediatamente Dios empieza a responder. Eso sería una maravilla. Vamos a ver en esta segunda parte el siervo que espera en el Dios que responde. Y veremos algo precisamente acerca de esta suposición que acabamos de mencionar. Génesis capítulo 24, verso 15 al verso 27. Y tengan pendiente esta suposición en las mentes frescas, hermanos. Génesis 24, 15 al 27, dice así: y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre lugar donde poseemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Hermanos, todo lo que leemos que va sucediendo después de este siervo orar, da la idea, como popularmente se dice, de que mejor de ahí se daña. Mejor de ahí, como acontecieron las cosas, mejor de ahí se daña. Inmediatamente el siervo termina de orar, todo empieza a suceder como él le había pedido a Dios, ni más ni menos. Increíble, hermanos. Ni más ni menos. Yo quisiera, hermano, que recapitulemos lo que sucede aquí en Génesis 24, 15 al 25. Miren la secuencia, hermanos. Miren la secuencia. Verso 15 de Génesis 24, llega Rebeca. Él está pidiendo
se pone en el lugar donde van las doncellas. Verso 16. Rebeca es la que llega. Y esa que llega, que es Rebeca, está soltera. Es decir, está en la posición idónea para que sea una persona conforme a lo que se ha pedido. Versos 17 al 22. Rebeca actúa y hace todo acorde a lo que el siervo le pidió a Dios en oración. Y hermanos, como si fuera poco, o como para ponerle la tapa al pomo, como decimos nosotros, ella es de la familia indicada. Mejor de ahí no se puede pedir algo. Mejor de ahí no puedes pasar. Por eso, amados hermanos, cuando uno revisa su lista de oración y uno ve que hay muchas oraciones que tienen mucho tiempo sin ser respondidas, y uno compara la lista de oración y esas oraciones que tienen mucho tiempo sin ser respondidas con esto que le acontece al siervo de Abraham después del orar, es difícil humanamente hablando, hermanos, uno no ser tentado también a decir que esto es como demasiado bueno para que sea verdad. Que cosas como esta nada más se ven en películas. Uno es tentado a decir algo así porque uno dice, wow, y yo que tengo tanto tiempo, y mira mi lista de oración, tanto tiempo que tengo orando por muchas cosas, y todavía al día de hoy el Señor no las ha respondido. Incluso también podríamos decir, ¿será que Dios ha cambiado? Hermano, seamos sinceros, en algunos momentos no hemos pensado así. En algunos momentos no hemos dicho así. ¿Será que Dios ha cambiado? Y nosotros no somos los únicos, si hemos pasado por momentos donde pensamos que Dios no ha cambiado, y eso afecta, incluso puede afectar nuestro estilo de vida, nuestras acciones, nuestros pensamientos. No somos los únicos. Dice Ferguson en su libro Abandonado por Dios que en una ocasión la esposa de Martín Lutero, en una ocasión que Martín Lutero estaba muy desanimado, ella, al ver las actitudes de Martín Lutero, que era como que él estaba pidiendo al Señor por algunas cosas y como que no veía respuesta, y en esa ocasión él estaba desanimado. Dice Ferguson que la esposa de él, de Martín Lutero, una mañana se levantó y se vistió de negro, completamente de negro. Se vistió con ropas de luto, completamente, con todo, de luto. Y Martín Lutero, cuando la ve a ella, dice, pero ¿y quién se murió que tú no me habías dicho? ¿Quién fue que se murió? ¿Qué persona se murió que tú no me has informado? ¿Qué está pasando? Porque estás vestida de luto hoy en la mañana. Tú no me habías dicho nada, yo no sabía. Ella le respondió a él, ¿será que en esta casa se murió Dios? Por la actitud que él tenía. Porque él tenía una actitud sombria, apagada, triste. Por eso, amados hermanos. Y eso es, de hecho, claro, más adelante, eso impactó su vida y le chocó de tal manera que él se hizo muchas preguntas con relación al Señor. Pero esto es como llamarían los expertos en el día de hoy, una terapia de choque. Pero eso es para que veamos que también a hombres de Dios en algunos momentos también se han visto en situaciones similares. Pero no solo Martín Lutero, cuando vamos a la Biblia, el salmista en el Salmo capítulo 13, específicamente en el verso 1, en la Nueva Traducción Viviente, dice él, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? Pregunta el salmista. Y yo no creo, hermanos, que cuando el salmista está escribiendo aquí en el Salmo 13, verso 1, él tiene una cara de alegría y de felicidad. Oh Señor, qué feliz me siento. ¿Hasta cuándo tú me vas, tú dejarás de olvidarte de mí? No. Probablemente su actitud también era como la de Martín Lutero. Sombria, apagada. El salmista dice, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? Job también en el capítulo 13 se ve la misma idea. Habacuc en el capítulo 1. Otros también, y el mismo salmista en muchas otras ocasiones más, dijo lo mismo. Así que, amados hermanos, no solo a ti te ha pasado, o a mí también nos haya pasado, hay muchos que no han sido respondidos tan pronto como este siervo del que leemos en Génesis capítulo 24.
Hay muchos que no han sido respondidos tan prontos como este siervo que está aquí en Génesis 24. Y por eso vuelve la cuestionante. ¿Será que Dios ha cambiado? ¿Será que Dios cambió? Recuerden, amados, que nuestro título general es Siervos enseñándonos a ser siervos. Y específicamente empezamos a ver, desde un sermón anterior, el siervo que espera en el Dios que responde. Al leer todo nuestro texto, cuando nosotros vemos todo lo que le acontece al siervo, cuando uno compara su lista de oración con esas oraciones que tienen mucho tiempo sin ser respondidas, con todo lo que le acontece a este siervo, pudiera dar la impresión que Dios no es así como se ve en este texto. Porque Dios, en muchas de nuestras oraciones, o nos responde contrario a lo que le pedimos, o se toma su tiempo para responder. En muchas ocasiones se da ese caso en nosotros. O Dios nos responde contrario a lo que le pedimos, o Dios pareciera que se tomara su tiempo para responder. Y por eso uno pregunta, y a veces uno puede decirlo en el corazón, ¿será que Dios cambió? O cuidado, de una manera jocosa incluso pudiéramos decirlo, aunque no lo digamos con los labios, pero es lo que podemos sentir en el corazón. Cuidado si es que a Dios, de manera jocosa, cuidado si es que a Dios habría que regalar una agendita porque se le están olvidando las cosas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que Dios cambió? Porque un hermano puede decir en la iglesia, yo veo que a un hermano le respondieron pronto. Dios le respondió pronto. Y una hermana en la iglesia, la hermana fulana, pidió una oración el domingo pasado por algo y ya este domingo estamos dando gracias. Pero yo veo que Dios respondió pronto a esa hermana. Y yo tengo muchas oraciones que tienen mucho tiempo sin ser respondidas. Entonces, todas esas cuestionantes pueden venir a nuestra vida, incluso cuando uno lee todo lo que acontece después de este siervo orar, que Dios le respondió de una manera pronta. Entonces, hermanos, cuando todas esas cosas nos abrumen y vengan a nosotros y vengan todos esos pensamientos, lo primero que tenemos que recordar es esto, o recordarnos, decirnos nosotros mismos, Dios no ha cambiado. Quienes somos cambiantes, amados hermanos, somos nosotros, somos tú y yo. Dios no ha cambiado. De hecho, el Salmo 102, en el verso 27, dice el salmista hablando de Dios, tú eres el mismo, tú eres el mismo. En Malaquías capítulo 3, verso 6, él dice, porque yo Jehová no cambio. En Santiago capítulo 1, verso 17, en su parte B, dice el escritor de la carta de Santiago, hablando de Dios, que en él no hay ni siquiera sombra de variación. Entonces, puede ser, amado hermano, que esté pasando otra cosa, pero Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado. Segundo, no es solo que Dios no ha cambiado, es también que Dios no se ha olvidado de tu petición. Dios no se ha olvidado de nuestras peticiones, de nuestras necesidades. En Isaías capítulo 49, verso 14 al verso 16, pregunta allí el profeta, y de verdad, hermanos, que este texto en Isaías 49, si tú quieres, amado hermano, subráyalo, tenlo presente, abrázalo, deleítate en él de manera minuciosa si quieres. Cuando tengas momentos de desánimo, o cuando tengamos momentos de desánimos, y que el corazón a veces nos traiga temores y nos diga que probablemente Dios se olvidó de nuestra oración, recordemos esta porción de las Escrituras. Isaías 49, verso 14 al verso 16, dice allí el profeta, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Eso es el pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén, los del pueblo. Sión, el pueblo, mi iglesia dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Verso 15, hace una pregunta el profeta ante esta aseveración. Verso 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Miren, hermanos, yo sé que muchas cosas conforme pasan los años van cambiando. Y hay cosas que se ven hoy que eran impensables que se vieran en tiempos atrás. Y por eso se ven incluso
padres que incluso en vez de ser protectores de sus hijos son quienes le hacen daño o quienes se olvidan de ellos y no les proveen. Pero Dios, sabiendo eso, dice él aquí, verso 15, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, aunque eso pasara, hermanos, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Y me encanta, hermanos, la construcción de la oración aquí. El texto dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Hermanos, el profeta allí, que está escribiendo también por inspiración, no agrupa a todo el mundo, que Dios no se va a olvidar de todos. El profeta está diciendo que aunque pase lo que es impensable que deba pasar con una mujer, que se olvide del que dio a luz su vientre, Dios nunca se va a olvidar de ti. No es que Dios no se va a olvidar de muchos, no. Dios no se va a olvidar de ti. Eso es lo que el profeta está diciendo. Aunque eso pasara, Dios no se va a olvidar de ti. Y termina diciendo el texto, he aquí en las palmas de la mano te tengo esculpida. Una traducción del lenguaje actual. Lenguaje actual, hermanos, lenguaje actual. Dice en esta parte que cuando dice, he aquí en las palmas de la mano te tengo esculpida, la traducción del lenguaje actual dice, Dios no se va a olvidar porque Dios nos tiene como un tatuaje en su mano. Y esa es la idea que da el profeta allí. Dios no se puede olvidar porque está como un tatuaje en la mano que siempre ha de ver y recordar. Así que, amados hermanos, Dios nunca se ha olvidado de nuestras peticiones. Dios nunca se ha olvidado de ti. Aunque pudiera parecer que Dios se ha olvidado de las naciones, que Dios se ha olvidado de muchos de nosotros, aunque las duras situaciones pudieran decir eso, aunque las muchas oraciones no respondidas pudieran dar razón a dar una afirmación así, lo cierto es que Dios no se ha olvidado de ti. De hecho, lo que sí puede estar pasando es, como dice su palabra, incluso en el libro de Jeremías, que Él sabe los pensamientos y los planes que tiene acerca de nosotros, como dice una versión. Él sabe los planes que tiene acerca de nosotros. De modo entonces, hermano, que este relato de la prontitud de Dios respondiéndole a este siervo no está de más. Este relato no está de más, Génesis 24. Dios quiere que tú y yo sepamos y veamos que el Dios al que le había orado este siervo es el mismo Dios al que tú también le oras, si estás en Cristo. Si estás en Cristo, Dios quiere a través de este relato que tú y yo sepamos que el Dios al que este siervo le había pedido esta petición es el mismo Dios ante el cual tú también estás elevando tus peticiones, si estás en Cristo. Porque somos hijos y tenemos el mismo acceso al Padre como también Cristo. Y eso es lo que vemos también en Efesios capítulo 1, verso 5. Así que Dios quiere que tú y yo sepamos y veamos que el Dios al que le había orado el siervo es el mismo al que tú le oras. Es también el que responde, pero responde en su tiempo. Donde a veces su tiempo de responder es inmediatamente terminamos de orar, como le pasó a este siervo, como le pasó al rey Ezequías con su enfermedad de muerte, que Dios le respondió inmediatamente. Pero Él también quiere traernos a la memoria que otras veces su tiempo de responder es en días o semanas o años. En Génesis capítulo 25, verso 20, hay algo que a mí me llama bastante la atención con relación a esto, al tiempo de Dios responder. Génesis capítulo 25, acompáñeme hermano, verso 20, dice así. Hablando este texto acerca de cuando Isaac, más adelante de la historia y el texto que estamos tratando, ya se encuentra con Rebeca y se casan. Dice el verso 20, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Ahora bien, ¿cuándo concibió Rebeca? Tengamos en la mente algo presente.
40 años, dice el texto, que tenía Jacob cuando se llegó a Rebeca, cuando se casó con ella. Y empezó a orarle a Dios para que su esposa pudiera tener hijos. Dice el texto, verso 21, que Dios le respondió y le concedió su petición. Ahora, ¿cuándo se la concedió Jehová esta petición? Verso 26, hablando ya en el contexto cuando Rebeca está dando a luz. Dice el verso 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. El tiempo, amados hermanos, cuando se hizo realidad lo que Isaac pidió en oración, no fue inmediatamente como si le pasó al siervo en Génesis 24, al siervo de Abraham. No fue inmediatamente como si le pasó al siervo en Génesis 24. Y hermanos, esto está aquí para que tú y yo, cuando veamos que Dios le respondió a un hermano, inmediatamente oramos. Con eso no quiere decir que Dios me va a responder a mí inmediatamente. Esa es una atribución divina. Saber cuándo Dios, en qué momento Dios, o el tiempo que Dios ha destinado, respondernos a cada uno de nosotros las peticiones que nosotros le pedimos. Sí, sería muy bueno que cuando oramos inmediatamente Dios responda a nuestra petición. Pero es una atribución divina de Dios responder o inmediatamente o responder en un tiempo señalado que Dios habrá o ha determinado. No pensemos que porque Dios responde inmediatamente a uno, también está en la obligación de respondernos a nosotros. Cuidado, hermanos. Ahora bien, amados, otras veces no es solamente que el Señor no responde inmediatamente. Hay ocasiones que el Señor responde su petición, como le pasó en el caso de Jacob cuando le pidió por hijos, en 20 años después. Pero hay otras veces que la respuesta de Dios puede ser contraria a lo que nosotros estamos pidiendo. Como cuando el apóstol Pablo oró por algo y el Señor en su respuesta solo le dijo: bástate mi gracia. En 2 Corintios 12:9. El Señor al apóstol Pablo le dijo: no, esto no va, bástate mi gracia. No, solo mi gracia. Tenemos también a nuestro máximo ejemplo, que es Cristo. En Mateo 26, verso 39, yo quisiera que lo leamos, porque ese texto de verdad, hermano, que tiene enseñanzas. En este sentido y lo que estamos viendo, para nosotros tiene mucha enseñanza. Mateo 26, verso 39, allí está Cristo antes de ya ir a dar su vida en el Calvario por nosotros. Dice el verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Cristo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Wow, hermano, de verdad, qué manera de enseñarnos de Cristo. Qué manera de enseñarnos. Yo recuerdo una película, hermanos, que no sé si algunos la han visto, que el actor principal pareciera que él o fue criado en un ambiente cristiano, o él pudiera tener algún grado de fe. Resulta que el actor, junto a un grupo de personajes que son los principales, junto con él, van en un viaje y tienen un accidente y el avión cae donde ellos van. Algunos mueren, otros quedan vivos y están en un lugar desierto en Alaska, mucho frío, tormenta, ya usted sabe, y lobos también que le están persiguiendo a ellos. Bueno, resulta ser que este hombre, el actor principal, como tenía algún grado de fe o había sido creado en un ambiente cristiano, él, cuando se dirigía a Dios pidiéndole para que Dios le salvara, él decía, Altísimo, sálvanos, Todopoderoso, sálvanos. Esas eran sus palabras hacia Dios cuando él se dirigía. Bueno, la cuestión es que sus amigos fueron muriendo todos uno por uno. Es decir, Dios no los salvó a ninguno. Cuando murió su último amigo, antes de él también, finalmente la película mostrar que él murió. Cuando murió su último amigo, él como con rabia se dirigió hacia el cielo, hacia arriba. Y decía, Altísimo, Todopoderoso, me has defraudado, no me has respondido, te pedí que nos ayudaras y no has abandonado.
De verdad que ya yo no creo en ti. Todo eso empezó a decir este hombre, porque Dios no los ayudó a ninguno. No le mostró ese favor de ayudarlos. Ante oraciones no respondidas, nosotros podemos actuar con insolencia ante Dios. Repito, ante oraciones no respondidas, podemos actuar con insolencia delante de Dios. En la Biblia hay una oración que se da la idea o se destaca como una oración modelo para nosotros de Cristo. E incluso es una oración donde se ve a los discípulos pidiéndoles a Cristo que les enseñara a orar. Ustedes saben, hermanos, que esta oración que acabamos de leer de Cristo ahora, diciendo al Padre que no se haga lo que Él quiere, sino lo que el Padre quiere. En cada oración que vemos de Cristo en la Biblia, Cristo nos está enseñando a orar. Y en esta oración no hay excepción. En cada oración que hay de Cristo en la Biblia, en cada una de ellas, Cristo nos está enseñando a orar. Y en esta oración no hay excepción. Dice un comentarista, hablando de esta oración en Mateo 26:39, que aquí vemos a Cristo orando completamente sumiso a la voluntad del Padre. Completamente sumiso a la voluntad del Padre. Termina la cita. Entonces, hermanos, al nosotros saber esto y también saber entender esto, tomemos nuestra lista de oración y cuando oremos, orémosle a Dios también completamente sumisos a la voluntad del Padre. Cuando vayamos a Dios a orar, tomemos nuestra lista de oración, amados hermanos, y vayamos a Dios, así como Cristo fue, completamente sumisos a la voluntad del Padre. Aunque sí, nos gustaría que Dios nos respondiera inmediatamente oramos, como a este siervo en Génesis 24. Nos gustaría que Dios nos respondiera de manera inmediata cuando oramos. Pero cuando oremos, digamos como Cristo: Señor, este es mi deseo. Esto es lo que yo quiero, Señor. Pero que no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieres. Wow, hermanos. Yo creo que esto está aquí para ello, amados hermanos. Para enseñarnos incluso a nosotros de qué manera nosotros orar. Incluso con nuestra lista de oración, que hay muchas que no han sido respondidas. Otras no sabemos si se van a responder. Muchas de ellas también sí podemos dar acciones de gracia con algunas de ellas. Pero son diferentes las oraciones que tenemos. Cuando oremos a Dios, hermanos, vayamos con esa conciencia. Vayamos entendiendo lo que Dios nos quiere transmitir en su palabra. También aprendiendo de esa enseñanza de Cristo. Señor, vengo a ti y este es mi deseo y esto es lo que yo quiero. Pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Que así oremos, hermanos. Esto es lo que el Señor nos está transmitiendo. Entonces, hermanos, ya para ir cerrando esta porción, aquí tenemos también lo último que hizo el siervo después de ser diligente y después de orar. Y vamos a leerlo, Génesis 24, vamos a leer ahora verso 26 y verso 27. Dice así: el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Recuerden, amados hermanos, que tenemos un título que es El siervo que espera en el Dios que responde. Este siervo dejó actuar a Dios, observó lo que Dios estaba haciendo y finalmente lo que dice el relato que hizo el siervo de Abraham al ver lo que acontece es que él no se olvidó de Dios. El siervo no se olvidó de Dios. Él fue rendido a Dios en adoración de agradecimiento y varias cosas con esto, hermanos. Detrás de todo lo que acontece no está la suerte. Hermanos, detrás de todo lo que acontece no está la suerte. Está Dios quien dirige un todo. Y este siervo lo reconocía. Eso aprendemos de él también. Este siervo lo reconocía. ¿Qué más? A veces muchos ignoran lo que Dios está haciendo, amados hermanos. ¿Saben por qué? Porque en quienes Dios está obrando, muchas veces nosotros podemos ser pocos agradecidos. Repito,
a veces muchos pueden estar ignorando lo que Dios está haciendo, precisamente porque en quienes Dios está obrando, en muchos de nosotros, muchos somos pocos agradecidos. Este siervo no tuvo temor de arrodillarse a Dios, ir delante de Dios y allí adorar a Dios, para que los que lo acompañaban a él supieran, para que aún Rebeca también pudiera ver que Dios estaba obrando detrás de todo eso. Que así seamos nosotros, que aprendamos de este siervo también, amados hermanos. Que Dios nos ayude a ser como este siervo, sensibles en obedecer, sensibles a la oración, lo vemos a él orando, sensible a lo que Dios está haciendo, lo vemos a él observando, dejando a Dios actuar, y sensibles también en agradecer a Dios. Muchas veces somos poco agradecidos. Muchas veces somos poco agradecidos. Lo que hace, amados hermanos, y tengamos eso pendiente, lo que hace que Dios nos favorezca, que podamos esperar en Dios, que Dios responda, es precisamente, amados hermanos, la obra de Cristo. Eso es lo que hace que Dios nos favorezca. La obra de Cristo. Efesios 2, verso 14, precisamente. Incluso nos dice a nosotros que Cristo es nuestra paz. Es en Cristo que tenemos paz con Dios. Este siervo fue favorecido por la promesa de la obra que Cristo habría de hacer. Tú y yo somos favorecidos por la obra que ya Cristo hizo. Y eso es lo que hace que Dios sea propicio a nuestras peticiones, que Dios responda. Eso es lo que hace. El que Dios nos responda peticiones, eso es solo parte de las bendiciones que tenemos en Cristo. Porque como dice un escritor, John Flavel, cuando estamos en Cristo siempre tendremos mucho más de lo que perdimos en la caída de Adán. Así que todos tenemos razones para agradecer. Cuando estamos en Cristo tenemos mucho más de lo que hemos perdido en la caída de Adán. Así que todos tenemos razones para agradecer. Incluso el salmista en el Salmo 68, verso 19, habla de Dios y dice allí, nos dice el salmista que Él es quien nos colma de bendiciones. Tenemos razones para agradecer. Gracias a Dios por Cristo, amados hermanos. Gracias por Cristo. Todo el que no es cristiano puede también tener muchas necesidades que le gustaría. Muchas personas que aunque no creen en Dios, no tienen a Dios, pero ellos esperan que de alguna manera Dios muestre su misericordia también para con ellos. Y todo el que no es cristiano puede tener también necesidades que tal vez le gustaría que le sean favorecidas. Pero el mayor favor que necesita toda persona que no tiene a Cristo es precisamente tener la salvación, es tener a Cristo. Incluso Cristo mismo dijo que de qué le vale al hombre ganar todo en esta vida y perder su alma. Y lo contrario a perder el alma es ganarla a través de tener a Cristo, entregarla delante de Cristo. Es por eso que nosotros te hacemos la invitación, ven a Cristo. Y no es que uno sea reincidente y quiera machacar solo esto. No. Es que de hecho, cuando uno va a la Biblia se trata acerca de esto, de redención, del evangelio, de mostrar a Cristo, incluso porque Dios quiere favorecerte. Ven a Cristo. Pueden haber muchas necesidades, muchas cosas que tú puedas estar necesitando, pero no hay una necesidad mayor que sea cubierta para ti, de mayor bendición para tu alma, que tener a Cristo, que venir delante de Él. Ven a Cristo. Vamos a orar. Amado Señor, venimos delante de ti en oración dándote gracias por tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, a ponerla en práctica y a ver los ejemplos de los cuales tú nos muestras para que aprendamos. Déjanos, Señor, siempre saber esperar en ti y enséñanos a orar incluso como Cristo oró, Señor. Que no se haga lo que queremos, sino que se haga lo que tú quieres, Señor. Permite que muchos puedan conocerte, oh Señor. Que muchos, en vez de anhelar algo que tú hagas en sus vidas, que anhelen, oh Señor, la salvación, que es el mayor regalo y el mayor bien que puede tener todo hombre. En Cristo nuestra petición. Amén. Dios siga siendo con todos nosotros, amados hermanos. Dios también sea con las visitas.